Y realmente, ¿no? Aquí es una tarea de prevención que se debe hacer, pero creo yo no esperar a que ocurra una tragedia, porque siempre, incluso nosotros, los comunicadores, esperamos a que pase algo para recién plantear las cosas, ¿no? Y creo yo que esa es una práctica, o mejor dicho, son tareas de prevención que deben hacerse ya mismo, ¿no? Por eso a veces indigna, y esa es una opinión personal, ver a los políticos pelearse por tonteras, ¿no? Disculpen la expresión, cuando aquí todos somos Estado y todos deberíamos velar por la seguridad de nosotros mismos y de todos los peruanos, en políticas de formalizar, ¿no? Y muchas veces arreglar lo que se hizo mal, porque está clarísimo que muchas construcciones están mal hechas, mal diseñadas y mal hechas. Además, la necesidad, ¿no? Eso es un tema social que ha hecho que muchas personas vivan, por ejemplo, en las laderas de los cerros. Bueno, hemos invitado hoy al arquitecto José Sato, vamos a hablar precisamente de lo que pasó en Nepal, pero del Perú, ¿no? Básicamente, ¿no? Que se presenta como vulnerable netamente a un terremoto, y esto por el llamado alerta, lo veíamos en la nota de estos científicos estadounidenses. Las posibles consecuencias, y sobre todo yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se puede remediar lo que se hizo mal? Arquitecto, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo imagino que la posición, porque uno escucha al científico Tucker, al profesor, y dice, ¿a santo de qué menciona Lima, no? Pero claro, es fácil, es cuestión de ver solamente la ubicación de las placas y las fallas, y, en fin, ¿no? El hecho que esté en la costa del Pacífico, y que se vuelve pues muy vulnerable, ¿no? Sí, efectivamente es conocido por los especialistas que Lima es una de las posibles áreas donde va a ocurrir un sismo de gran magnitud en un futuro no muy lejano. Entonces, efectivamente, como el doctor Tavera ha mencionado en la imagen, existe una zona de acumulación de energía frente a las costas de Lima, que podría producir un sismo inclusive de características similares al que ocurrió en Chile el año 2010. Un sismo cercano a la magnitud 9, es un sismo muy poderoso que podría causar una gran destrucción obviamente en la ciudad capital. Ahora, arquitecto, es un problema la falla definitivamente, ¿no? Pero creo que más serio es cómo se construye, porque si estuviera bien construido, estuvieran bien construidas las ciudades, pues se mitigaría el riesgo, me imagino, ¿no? Efectivamente, el peligro de un sismo siempre va a estar ahí presente, y ante esto, pues en las últimas décadas, hemos estado construyendo vulnerabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Hemos construido viviendas sobre suelos no adecuados como arenales, en laderas de los cerros, y peor aún con un grado de informalidad que llega al 70% según los recuentos de los expertos, y que indica pues que esas viviendas sin dirección técnica pueden tener graves daños o colapsar en caso de ocurrir un terremoto. Enfrentando el peligro, ¿no? Es como que estamos sorteando la suerte, ¿de dónde va a ser, no? Así es. ¿Cuál va a ser el epicentro? ¿Qué ubicación se va a hacer en Lima? Si va a ser en tierra, si va a ser en mar, y realmente podría ocurrir una tragedia. Yo mencionaba que efectivamente hay fallas, y en muchos países las hay, pero las tareas de prevención y sobre todo cómo se construye. Japón es un ejemplo, ¿no? Ya un poco más llevado al extremo, porque ahí sí se conoce que hay pues sismos permanentes y ahí sí se construye de una manera distinta todo, ¿no? Efectivamente, podemos tomar ese caso. Hay una gran preparación, no solamente y prevención en cuanto a las construcciones, y también la preparación de la población para enfrentar este tipo de eventos que nos da la naturaleza. Sin embargo, también hemos visto como gran sorpresa como el sismo del año 2011 impactó con un tsunami de proporciones mayores a las esperadas. Si bien las construcciones no fallaron, el tsunami sí causó gran daño. Entonces, la naturaleza nos da ese tipo de sorpresas que no nos hacen sino llamar la atención para que pensemos en labores de prevención, y prepararnos mejor para poder afrontar estas eventualidades. Bueno, y ese es el caso de Lima y Callao, ¿no? Pasó hace más de 200 años, prácticamente se llevó todo el tsunami. En el año 1746 hubo un sismo de grandes proporciones
que destruyó toda la ciudad de Lima, y el Callao, además de la destrucción, fue arrasado por un tsunami que dejó no hubo sobrevivientes prácticamente. Estamos hablando casi 300 años, ¿no? Y ahí está el tema del silencio sísmico también, ¿no? Así es. Entonces, ante eso, ¿qué cosa debemos hacer? Debemos hacer prevención, construir mejor en lugares adecuados, hacer también la reducción de riesgos, que significa reforzar lo que ya tenemos, hospitales, colegios, viviendas también. Yo quería ir por ese lado precisamente, porque usted dice tareas de prevención, vamos a construir mejor, pero ¿y qué pasa con lo que ya se hizo y se hizo mal? Así es. Ahí lo que tenemos que hacer es... ¿Se puede rescatar? ¿Se puede realmente evaluar? Entiendo que hay, por ejemplo, este programa que se llama Somos Barrios, sin riesgo de desastres, que es un programa de reducción del riesgo en áreas vulnerables, que se está haciendo en Independencia, en la provincia de Lima, con el apoyo de USAID. Pero esto es, digamos, ¿cuál es el mecanismo que se utiliza? Sí, esta iniciativa parte de la experiencia o las lecciones del terremoto de Haití del año 2010, en que fallecieron más de 230.000 personas, y el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que debería pensar más en ver qué cosas se debe hacer antes de que ocurra un evento de tal magnitud, antes que actuar después de que ocurra. Y vieron de que es necesario trabajar a nivel de la comunidad, de los barrios. Por eso este es un proyecto con enfoque de barrio, en el cual se debe mejorar la situación de la población en sus viviendas y prepararlas mejor para que a nivel de la comunidad haya una mejor respuesta ante una eventualidad de un sismo. Entonces, esta estrategia obedece pues a que el Estado, en caso de una gran emergencia, no va a poder atender a toda la población, e inclusive la cooperación internacional no se va a dar abasto. Entonces debe haber capacidades a nivel de la comunidad desarrolladas para ahora, esta es la atención de la emergencia, pero digamos, ¿se contempla en algún momento revisar estructuras? ¿Esto se puede hacer? ¿Esto es imposible? Sí, con el apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería, con su Centro de Investigaciones Sísmicas, el CISMIT, se va a hacer una evaluación de viviendas en barrios que hemos seleccionado para crear una guía, una cartilla de reforzamiento de viviendas. Esto para permitir que se hagan las acciones necesarias para, por ejemplo, reforzar una parte, si se quiere, es difícil. Claro, es imposible. Y una parte de la vivienda para que los ocupantes puedan guarecerse de manera segura y esperar que pase un sismo, porque obviamente también a veces salir fuera de una edificación en caso de un terremoto puede acarrear también heridas por caída de escombros. Exactamente, el sismo, digamos, el terremoto no mata per se, sino más bien lo que pasa después, que te puede caer cualquier cosa, uno mismo puede caerse, tropezarse, golpearse la cabeza, o le puede caer algo en cualquier momento, o bueno, en fin, es el caso del movimiento, no obviamente del tsunami, lo que hay que evitar en primer lugar es el pánico, y el pánico se produce por desconocimiento de cómo actuar. Entonces, si la población está debidamente... Pero por desconfianza también, ¿no cree, arquitecto? Porque si yo sé que tengo una edificación buena, antisísmica, ¿no?, contra sismo, entonces de pronto yo me puedo quedar, ¿no?, tranquilo, puedo salir con calma, ¿no? Igual, claro, o sea, lo primero que uno debe hacer a nivel individual o familiar es evaluar su vivienda si va a resistir el sismo y de todas maneras, por precaución, ubicar las zonas más seguras, ¿no? El marco de las puertas, donde hay detección de columnas y vigas, o sea, buscar la parte más segura, o en caso de edificios, pues la caja de escalera o de ascensores. Así es. Y ahí esperar a que pase el movimiento principal, antes de evacuar, ya con las recomendaciones del caso, como la mochila de emergencia, etcétera, para el tema de posibles réplicas que puedan ocurrir. Y posterior, ¿no?, que falten los servicios básicos, en fin, que colapsen las comunicaciones y la energía, en fin. Ahora, usted, permítame volver, mencionaba, ¿no?, hay que revisar estructuras y tratar en la medida de lo posible de establecer zonas seguras dentro de lo que ya se hizo mal.
Ahora, claro, vamos a sacar primero el tema de las laderas de los cerros, que entiendo que es una zona muy peligrosa per se ya para haberse construido. ¿Esto sí es posible en una ciudad tan grande? Yo propongo que se conforme pues una comisión. Debería haber una institución que se encargue de esto ya, con un presupuesto asignado por parte del Estado, ¿no? Efectivamente, a eso deberíamos apuntar. Hay una gran cantidad de población, más de 1 millón de habitantes que viven en laderas de cerros, y es una preocupación de los técnicos que viene desde décadas atrás, pero que hasta ahora no se hace realmente algo efectivo. Entonces esperamos que con esta iniciativa se puedan crear los mecanismos, o sea, hacer como se dice, un piloto de forma de intervención para reducir el riesgo, porque no podemos obviamente evitar que haya colapsos o problemas, pero reducir en lo posible el riesgo de que ocurran desastres mayores. Pero evacuar a esta población, por ejemplo. Estamos pensando más bien en que se debe, en primer lugar, por ejemplo, revisar el tipo de cimentaciones que tiene, si es adecuado o no, si no reforzarlo, y la misma estructura de las viviendas, cómo ha sido construida, ver tipologías también porque se puede establecer, ¿no?, qué tipos de edificaciones hay y para cada tipo, qué medidas hay que establecer para reforzarlas y crear ambientes por lo menos más seguros. Ahí se ha utilizado de todo, ¿no? Se comenzó con esteras, me parece, ¿no? Lo más humilde, digamos, y luego se ha trabajado mucho con piedra. Pero como que colocan piedra encima de piedra. Sí, ¿no? y inicialmente pues se colocan lo que llaman pircas, es un acomodo de piedras para hacer una base sobre la cual se puede construir una primera habitación, y ese tipo de pircas obviamente son muy desleznables y se caen fácilmente por efecto de un sismo. Y así progresivamente van mejorando sus construcciones, van haciendo cimientos más de concreto. En teoría sólidos. Sí, pero obviamente la falta de dirección técnica nos hace pensar que no se dan las garantías necesarias para que esto pueda soportar un sismo. Entonces, es que técnicamente uno puede construir muy bien, aparentemente por afuera y para arriba, pero si la base no está... Exactamente, ahí es donde vamos a empezar, ¿no?, con una buena cimentación. Que no se puede, porque no existe. Y más bien crear la conciencia de que hay que pensar con prevención, o sea, evitar que se generen ese tipo de vulnerabilidades. Ya se habla pues que invertir un sol de prevención va a evitar 7 o 10 soles en gasto de reconstrucción. Claro. Entonces el Estado también debe difundir ese tipo de idea de que se debe construir adecuadamente, y a través de los gobiernos locales que deben hacer el control urbano, primero con buenos planos revisados y un control en la forma en que se edifica, pues ir construyendo hacia adelante una ciudad más segura. Para ir finalizando, entonces hablábamos de las tareas de prevención, en todo caso tratar de revisar estructuras, ¿no?, de lo que se hizo atrás, y sobre todo lo más antiguo además, porque hay materiales realmente muy endebles, ¿no? Ahora bien, las municipalidades tienen tamaña responsabilidad, usted lo señalaba, ¿no? Así es. Porque supuestamente todo plano, ¿no?, y toda planificación de la construcción de algo pasa, supuestamente, ¿no?, entiendo que es así, por municipalidades y por las áreas, las áreas que se dedican a eso. Pero me parece que luego no hay una supervisión de obra, ¿no? Sí, hay que reforzar ese tema. Los gobiernos locales tienen ahí una gran responsabilidad, y una responsabilidad que ya está establecida bajo la nueva normativa que viene desde el año 2011, que es la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Entonces, las responsabilidades ya están señaladas. Lo que debemos hacer es usar, ¿no?, estos mecanismos que hay para controlar la construcción de manera más segura, y también el marco que ya tenemos de un plan nacional de gestión de riesgo de desastres, y el marco también hace un mes regresamos de Sendai, en Japón, donde se hizo la Conferencia Mundial de Reducción de Riesgo de Desastres, y se han desarrollado las estrategias para los próximos 15 años de las medidas que hay que hacer, tanto para conocer el riesgo,
hacer la planificación adecuada, también la inversión que deben hacer los gobiernos y también el sector privado obviamente tiene un rol allí de no crear nuevas vulnerabilidades y crear de manera más segura y además prepararnos para responder adecuadamente ante cualquier eventualidad. Claro, claro. Ahora, muchas veces nos lamentamos y justificamos la difícil situación económica, pero aquí hay mucho de informalidad también, ¿no? No es necesariamente falta de recursos, muchas veces es el no poder o el no ir donde un especialista para precisamente construir bien, ¿no? Y efectivamente hay que romper con esa idea de que podemos ahorrarnos algo sin un ingeniero y ahorrando en los materiales, porque hay que pensar en que una vivienda que se construye no lo construye uno para el próximo año, para 5 años, sino para toda la vida, inclusive para los hijos. Y para todo riesgo, ¿no? Así es, y también hemos visto el caso de Chosica, ¿no? De cómo construir en el cauce del Guayco ha hecho que se pierdan vidas humanas. Claro. Y eso no debe continuar. O sea, por eso hay que reiterar el compromiso de la responsabilidad que tienen los gobiernos locales y toda la comunidad en general, ¿no? Todos debemos apuntar hacia evitar nuevos riesgos, a reducir las vulnerabilidades y a hacer la prevención, a trabajar de manera conjunta para que no se generen mayor vulnerabilidad. Qué terrible, ¿no? Porque somos un país informal, lamentablemente hay que reconocerlo y tratar de cambiar, creo yo, ¿no? Pero claro, si uno con recursos propios quiere hacer una edificación como pasa normalmente por ahorrarse unos pesos, como dice usted, ya sabe más o menos a qué se expone, claro, expone a su familia. Pero a veces uno compra una propiedad y confía en lo que está ahí, y lo que se puede ver muy bonito por fuera y por dentro, ¿no? Pero no sabemos exactamente qué material es usado y cómo se ha hecho, es realmente terrible, ¿no? A veces nos tenemos que confiar en otro peruano, encomendarnos prácticamente, ¿no? Bien, pero en ese sentido también hay que buscar la opinión de un especialista, de un también es importante, se puede hacer también. Claro, o sea, evalúa la edificación. Sobre todo, sabemos que si una edificación ha sido construida con la última norma sismo resistente, debe resistir un sismo. Bueno, y está la tarea de las autoridades también. Sin embargo, hay edificaciones construidas con códigos anteriores, o cuando no existía norma sismo resistente, donde sí hay que tener mayor cuidado y hacer una evaluación exhaustiva. Y si es necesario hacer el reforzamiento para tener mayor seguridad. No, y hay que hacer, y ya con esto termino, y hay que ser responsable, ¿no? Hay que dejar de lado pues los caprichos. A veces yo quiero estar al frente del mar, ¿no? Y quiero terminar precisamente preguntándole a usted cuáles son las zonas, ya que estábamos hablando de Lima en un principio, a raíz de lo que dijo el profesor Tucker, que nos alarma a todos, ¿cuáles son las zonas más vulnerables de Lima? ¿Ah? Yo solté, por ejemplo, los acantilados de la Costa Verde. Sí, sobre eso tenemos que ver que Lima en un principio se ha asentado sobre las áreas agrícolas que había, que en principio son buen suelo, porque ese suelo agrícola se ha formado a través de los tiempos y uno excava y tiene ahí a 1 metro canto rodado, que es un suelo muy firme. Sin embargo, fuera de esa zona, la zona de los arenales, ahí tenemos una preocupación por el tipo de suelo que es de una capacidad portante, que se le dice mucho menor. La Molina, por ejemplo. La Molina, Vía El Salvador, Ventanilla, y después tenemos todo el abanico de zonas de laderas. A ver, sin irnos por ejemplo, de esas zonas, ¿se puede vivir ahí construyendo bien? Es decir, las bases, digamos, no son tan buenas como las otras, pero si se hace una buena construcción, sí se podría. Hay que ver caso por caso. Hay cerros que son de una consistencia muy firme, otros que no. Hay casos como el Lomo de Corvina, que uno piensa que es un cerro, pero es una duna, en Vía El Salvador. Allí efectivamente no debería haber construcción. En Chorrillos, por ejemplo. En Chorrillos... que tienes una zona de pantanos. Zona de pantanos, y también ha habido efecto por el tipo de suelo. Hay zonas de suelo no muy bueno o malo en Chorrillos. Muy cerca de los pantanos, obviamente. ¿También se ha construido sobre pantanos, imagino, en un momento? Claro, se han desecado los suelos, los pantanos, y se ha construido... Ese es un riesgo latente. Efectivamente, y bien,
todo se puede hacer realmente con tecnología, pero a un costo muchísimo mayor. Entonces, para las poblaciones de menores recursos, obviamente, debería buscarse alternativas de zonas que tengan suelo aparente y tratar pues que ya no se, por ejemplo, ya no se siga creciendo sobre las laderas de los cerros, porque cada vez vemos que esto no tiene fin y es mucho más costoso además proveer servicios y lo que viene y después. les va a costar mucho más también Así hacer es. una vivienda segura allí. Nunca existió un plan urbano, ¿no? Existen, pero no para este fin. No se cumplen. Bueno, dentro de los planes de desarrollo urbano se contemplan ahora las zonas de riesgo, zonas donde debe haber una zonificación especial con reglamentación, donde se especifique claramente qué cosas se puede hacer y qué no, cómo. qué características, y a eso tenemos que apuntar también, ¿no? Recomendar a la población que ya está asentada en las laderas de los cerros, por ejemplo, que no siga cargando peso, construye con materiales ligeros en lo posible, y mejor aún si es que refuerzan sus viviendas bajo el concepto del apoyo que pueda haber de ingenieros competentes. Bueno, y es el caso de los cerros, y el caso de los acantilados, le mencionaba anteriormente, son varios distritos y ahora se está dando mucho peso, ¿no? Sí. Muchos edificios, centros comerciales, ante la eventualidad de un tsunami hay unas prácticas, ¿no?, preventivas que se han desarrollado, pero ciertamente si esto está fuerte y la magnitud es poderosa, pues lo que va a hacer, primero van a haber deslizamientos de rocas, y luego el agua puede socavar también el cerro. Entonces, mientras más peso, eso va a ser pues una bomba de tiempo, ¿no? Sí, o sea, no tenemos experiencia de lo que sucedería como en un caso de los acantilados en Lima. O sea, no había construcciones de tanto peso antes, ni siquiera, y tampoco al borde del acantilado. Pero en teoría, arquitecto, ¿qué es lo que se debería hacer? Se debería dejar un espacio, imagino. Un espacio amplio en los acantilados, sí, y bueno, en todo caso también hacer medidas preventivas. En el malecón, en los malecones, digamos. Ahí sí. A lo mucho podría haber un parque, algo así, pero no edificios. Sí. Y en todo caso, habría que también hacer un llamamiento a todas las municipalidades con los gobiernos locales, porque hay una responsabilidad, si se quiere, compartida, ¿no?, de buscar soluciones a los problemas de vulnerabilidad que ya están presentes y de qué manera progresivamente podemos revertir esa situación. El Instituto de Independencia, el mismo alcalde ha tomado interés en este asunto, entonces digamos un llamamiento al resto de los alcaldes de Lima para que de forma tal vez también conjunta se puedan hacer estrategias para junto con el Estado, que también el Ministerio de Vivienda que se una, ¿no?, tiene también algunas iniciativas que son interesantes, que hay que promover, difundir y ver que eso se haga, permita que de forma gradual vayamos reduciendo la vulnerabilidad de esta ciudad de Lima. ¿Con USAID planean ir a otros barrios? ¿A otros distritos? Con USAID también se está trabajando con otras ONGs en Caraballo, en Rímac, y se ha trabajado en Villa El Salvador. ¿Se está trabajando entonces? Sí, con iniciativas como estas de la cooperación internacional, que se une pues también a iniciativas del Estado y también de los mismos gobiernos locales. Y no esperemos que pase una tragedia como la de Haití en su momento, como la de Nepal hace unos días, para despertar, ¿no? Esto debe ser permanente, por eso tiene que haber, repito, una institución con un presupuesto autónoma y que se dedique pues con las municipalidades empezar a supervisar y pronto evaluar la estructura. Y como bien dijiste, el terremoto no mata, sino las dedicaciones que hacemos mal diseñadas, mal construidas. Tan o más importante que la misma tarea de el simulacro, ¿no? También es otra tarea importante, pero sobre todo tenemos que hacer énfasis en la prevención. O sea, es lo más interesante, lo más inmediato que podemos hacer. O sea, todo lo que hagamos aquí en adelante debe estar bien hecho, bien planificado, a nivel de viviendas individuales, edificios, y también en los planes que debemos hacer para emergencias, para planes de contingencia. Bueno, y el Estado, ¿no?, con hospitales, con colegios, ¿no? Imagínense, eso es inconcebible, ¿no?, que haya malas construcciones que ponen en riesgo la vida de niños y, en fin, de personas que son atendidas en estos centros médicos. Sí, finalmente también estar mejor preparados, también responder bien, los simulacros también deben hacerse de forma
muy consciente y poco a poco vamos a ir construyendo una sociedad más segura. Gracias, arquitecto, muy amable. El arquitecto José Sato, presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. A propósito de esta alarma, nos ha preocupado a todos, nuevamente ya lo sabíamos, pero en este contexto, en esta coyuntura de lo que ha pasado en Nepal, que puede ser catastrófico, ¿no? Con 10.000 muertos, no oficial, pero aparentemente por la cifra de desaparecidos, el hecho de que Lima, entre otras ciudades como Padán, como Haití, que ya sufrió, Puerto Príncipe, en un terremoto terrible, pues digamos, se muestra como muy vulnerable ante un terremoto, y no solamente por las fallas técnicas que van a existir, sino por las edificaciones que se han hecho y las prevenciones que en su construcción no se han hecho, ¿no? Lamentablemente la informalidad que nos pone en jaque constante en nuestro país. Pero estamos a tiempo y ojalá que así sea, que los políticos tomen este mensaje y existan políticas de Estado para revisar estructuras y ayudar a prevenir futuras tragedias. Pausa, volvemos con más en 7.3 Noticias.